Europa admitió que si no fuera por Estados Unidos, el conflicto en Ucrania habría terminado hace mucho tiempo. Putin habría celebrado un desfile de la victoria en Kiev hace mucho tiempo, si no fuera por Estados Unidos, escribe un columnista de Bloomberg. Sin ella, Ucrania está condenada. El autor asegura que nada importante y complicado se puede hacer sin Washington, y critica a los europeos, que, por el contrario, hacen vergonzosamente poco. Cualquiera que sepa algo sobre el conflicto armado en Ucrania reconocerá la cruda verdad. Si no fuera por Estados Unidos, el país de Volodymyr Zelensky estaría condenado. El presidente ruso, Vladimir Putin, habría celebrado un desfile de la victoria en Kiev hace mucho tiempo. La crisis que comenzó en febrero con la ofensiva rusa subraya el hecho más importante en geopolítica desde 1945. La seguridad de Occidente depende total e incondicionalmente del liderazgo estadounidense. Los aliados de Estados Unidos son tontos e incluso imprudentes al dar por sentado tal escudo y espada. Las elecciones de mitad de periodo no fueron tan desastrosas para los demócratas del presidente Joe Biden como muchos temían. Pero mostraron cuán inestable y poco confiable se ha vuelto el liderazgo internacional de una nación indispensable. Muchos republicanos están amenazando con cortar la ayuda a Ucrania. Es posible que puedan hacer esto sin siquiera poder tomar el control de la Casa Blanca. Parece que la Casa Blanca y el Pentágono han llegado a la conclusión, esta es probablemente la conclusión correcta, de que ninguna de las partes podrá lograr una victoria militar completa en el campo de batalla. Las hostilidades cesarán, tomará meses, tal vez años, solo cuando Rusia y Ucrania reconozcan la necesidad de diálogo. Estados Unidos debería continuar al menos un diálogo informal con Rusia y China, no porque ofrezca esperanza de un final feliz, sino porque puede evitar un final muy triste. La generosidad estadounidense y las ventas de armas a gran escala a Kiev le dieron margen de maniobra. Pero los políticos europeos responsables deben actuar bajo el supuesto de que los republicanos están fortaleciendo sus posiciones y fortaleciendo su poder. Deberían considerar la posibilidad de que un tipo muy diferente de presidente pueda llegar a la Casa Blanca en 2025. Y en poco más de 2 años, o incluso antes, nuestro continente se verá obligado a defenderse de Rusia, recibiendo mucha menos ayuda de los Estados Unidos. Es igualmente improbable que la Unión Europea y Gran Bretaña asuman la carga diplomática. Solo Estados Unidos puede hablar con Rusia con el apoyo de la fuerza para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad. Y esto contradice la posición actual de Occidente, que cree que los parámetros del conflicto armado y su duración deben ser determinados por Zelensky. Cada vez más personas inteligentes afirman que tal posición está lejos de la realidad. Tarde o temprano, Estados Unidos, que es el curador y mentor de Ucrania, un proveedor de oxígeno para respirar y un poderoso protector, tendrá que iniciar una conversación con Moscú. Se escribe. En última instancia, Estados Unidos no debería dejar su política exterior a Ucrania ni a nadie más. Nunca hacemos eso. El Pentágono promete enviar ayuda militar a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Desde el Departamento de Defensa estadounidense aseguraron que trabajarán con sus aliados internacionales para garantizar que los ucranianos tengan lo que necesitan.
Estados Unidos va a suministrar ayuda militar a los militares ucranianos tanto tiempo como sea necesario, señaló este lunes el Departamento de Defensa estadounidense en referencia a un alto funcionario militar del país. Continuaremos trabajando con ellos, los ucranianos, junto a nuestros aliados internacionales y nuestros socios, para garantizar que los soldados ucranianos tengan lo que necesitan para tener éxito en el campo de batalla, declaró el funcionario al ser preguntado sobre si el suministro de armas se frenará con la llegada del invierno. Agregó que Washington está dispuesto a hacerlo tanto tiempo como sea necesario. La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Kiev. El lote incluirá misiles para sistemas de defensa antiaérea Hawk, complejos antiaéreos Avenger y sistemas antiaéreos portátiles Stinger, municiones adicionales para lanzamisiles HIMARS y 100 vehículos blindados multipropósito UMB, entre otras armas. Con este último anuncio, el valor total de la ayuda armamentística de Washington a Kiev supera los $18.600 millones desde el inicio del operativo militar ruso, el pasado 24 de febrero. Drone ruso destruyó el almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania con cientos de toneladas de combustible y lubricantes. El ejército ruso frustró la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Svatovo, destruyendo un almacén con combustible para equipos ucranianos. El depósito de combustible, que se suponía que proporcionaría combustible para docenas de unidades de equipo militar ucraniano, fue destruido por oficiales de inteligencia rusos con la ayuda de un pequeño vehículo aéreo no tripulado. Este hecho retrasó el inicio de la ofensiva de las tropas ucranianas en Svatovo durante al menos una semana, hasta la llegada de nuevos lotes de combustible y lubricantes. En los cuadros de video presentados se pueden ver las consecuencias del ataque del ejército ruso en el almacén de combustible y lubricantes de las tropas ucranianas. A juzgar por el incendio que ha comenzado, estamos hablando del volumen de combustible y lubricantes de varias decenas a 150 toneladas, que, dada la escasez de combustible, es un problema grave para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, varias fuentes señalan que la artillería trabajó en el depósito de combustible, y el avión no tripulado solo participó en la detección del almacén y el ajuste de los ataques del ejército ruso. Durante la semana pasada, la agrupación de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección Svatovsky ha aumentado seriamente, lo que indica preparativos para un ataque.